El carruaje avanzaba lentamente por el camino reseco y cada sacudida parecía arrancarle a Margaret Holloway un recuerdo que había intentado enterrar durante años. El polvo se levantaba alrededor como una neblina espesa, cubriendo el paisaje y el pasado por igual. Aquel sendero había sido transitado innumerables veces cuando el rancho prosperaba, cuando las risas y las voces llenaban la casa, cuando aún era esposa y no una viuda marcada por el silencio. Regresar no había sido una decisión valiente, había sido una rendición. En la ciudad el dinero la protegía de muchas cosas, pero no del desprecio ni de las miradas que juzgaban a una mujer sola, rica y sin descendencia. El rancho al menos no mentía. Era brutal, honesto, despiadado como el desierto mismo. Cuando la casa apareció en el horizonte, Margaret sintió que el pecho se le oprimía. La madera estaba oscurecida por el sol, el techo cedido en uno de los extremos, la cerca rota y cubierta de arena. Aún así algo no encajaba. No era el abandono absoluto que esperaba encontrar. Había señales de vida. El carruaje se detuvo. Margaret descendió con cuidado, ajustándose el vestido oscuro que contrastaba con la rudeza del entorno. El viento le azotó el rostro, trayendo consigo un olor distinto, humo reciente. Su mano tembló al aferrarse al bolso. Aquello no estaba en sus planes. Avanzó despacio hacia la casa. Cada paso hacía crujir la grava bajo sus botas. Entonces las vio, huellas pequeñas alrededor del porche, desordenadas, algunas descalzas. No pertenecían a ningún trabajador. Eran de niños. El corazón le golpeó con violencia. Empujó la puerta principal. El sonido resonó dentro como un lamento antiguo. Margaret contuvo el aliento, esperando encontrar saqueo, destrucción, violencia, pero lo que vio la dejó inmóvil. La casa estaba habitada. Una olla colgaba sobre un fuego bajo. Había mantas extendidas cuidadosamente en el suelo, ropa infantil remendada una y otra vez, un pequeño juguete de madera tallado a mano junto a la pared. No era caos, era supervivencia. Entonces los vio. El hombre se levantó lentamente desde el interior. Apache, alto, corpulento, con la piel curtida por el sol y el sufrimiento. No llevaba armas visibles ni pintura de guerra. En sus brazos sostenía a un bebé que dormía ajeno a la tensión del momento. A su alrededor, 5 niños más se agruparon instintivamente, formando un semicírculo protector, como si aquel gesto fuera una rutina aprendida demasiado pronto. Ninguno lloró, ninguno gritó. Este lugar estaba vacío, dijo el hombre con voz grave, firme pero contenida. No tomamos lo que no necesitamos para vivir. Las palabras chocaron con todo lo que Margaret había escuchado durante su vida. Historias de violencia, de saqueos, de miedo, pero lo que tenía delante no era una amenaza, era un padre agotado. «Este rancho es mío», respondió ella al fin, reuniendo fuerzas. «Lo abandoné, pero sigue siendo mi hogar». El apache la observó con detenimiento, como si pesara cada palabra, cada gesto. Sus ojos no mostraban desafío, sino responsabilidad. Finalmente asintió. «Entonces nos iremos al amanecer». Uno de los niños, el más pequeño, se aferró a su pierna con fuerza. El bebé se removió, emitiendo un leve gemido. Margaret sintió como algo se rompía dentro de su pecho. No era miedo, era otra cosa, algo más profundo. «¿Son tus hijos?», preguntó sin poder detenerse. «5 quedaron», respondió él. «Sus madres murieron durante el último invierno. El frío fue más fuerte que nosotros». El silencio cayó pesado, casi insoportable. Margaret observó aquellos rostros pequeños, serios, demasiado adultos para su edad. Comprendió entonces que el rancho no había sido invadido, había sido encontrado. «¿Tu nombre?», susurró. «Naco». Margaret desvió la mirada hacia las paredes que una vez colgaron cuadros costosos, hacia la mesa donde se servían banquetes, hacia el suelo donde ahora dormían niños que no eran suyos. Había regresado esperando recuperar algo que creía perdido. En cambio, el rancho le exigía algo más.
Esa noche, mientras el sol caía y las sombras se alargaban sobre la tierra que aún llevaba su apellido, Margaret entendió que el destino no la había traído de vuelta para recordar, sino para decidir. La noche cayó lentamente sobre el rancho, como una mano pesada que apaga los últimos colores del mundo. Margaret permaneció de pie en medio de la estancia durante varios minutos después de cerrar la puerta. Nadie habló. El crujido de la madera, el murmullo del viento colándose por las rendijas y la respiración de los niños eran los únicos sonidos que llenaban el espacio. Nako no se movió, no dio órdenes, no pidió nada, simplemente esperó. Margaret fue la primera en romper el silencio. Esta casa comenzó, pero se detuvo. Tiene habitaciones al fondo, pueden usar una. Las palabras le salieron con esfuerzo, como si conceder aquel espacio fuera a admitir que el rancho ya no le pertenecía solo a ella. Nako inclinó la cabeza en señal de respeto. No ocuparemos más de lo necesario, dijo. Los niños no hacen ruido. Margaret observó a los pequeños. Estaban sentados en el suelo, con la espalda recta, atentos a cada gesto de su padre. Aquella disciplina no era fruto de severidad, sino de necesidad. Comprendió entonces que el silencio había sido su escudo durante mucho tiempo. Encendió una lámpara de aceite. La luz cálida reveló con mayor claridad los rostros cansados, las manos agrietadas, las ropas remendadas una y otra vez. Nada de aquello era improvisado. Aquella familia había sobrevivido gracias al cuidado mutuo. «Hay comida», dijo Margaret señalando una alacena. «No es mucho, pero alcanzará». Nako dudó apenas un segundo antes de asentir. No agradeció con palabras. Lo hizo permitiendo que los niños se acercaran. Margaret se retiró a la habitación principal, pero no logró descansar. Se sentó en la cama sin desvestirse, escuchando cada sonido de la casa. Por momentos creyó oír pasos afuera, ramas quebrándose, el lejano relincho de un caballo que no estaba allí. El miedo antiguo, ese que había aprendido a negar, regresó con fuerza. No dormía sola, se levantó y se acercó al pasillo. Desde allí observó la habitación donde los niños se acomodaban sobre mantas. Nako estaba sentado contra la pared, despierto, vigilante. Sus ojos se cruzaron con los de ella. No hubo sobresalto, solo entendimiento. «¿Siempre duermes así?» Margaret sintió una punzada inesperada. Recordó las noches interminables en que deseó escuchar pasos pequeños en aquella casa y solo encontró silencio. «El pueblo no tardará en enterarse de que he vuelto», dijo, «y cuando lo hagan, sabrán que no estás solo». Nako no apartó la mirada. «El pueblo ya nos busca», respondió. «Este rancho no es tan invisible como parece». Margaret frunció el ceño. «¿Quiénes?» «Hombres que no quieren niños apaches creciendo», dijo, «ni padres que los protejan». La verdad cayó como una sentencia. Margaret comprendió entonces que su regreso no solo había alterado su vida, sino también el frágil equilibrio que Nako había construido. «Si se quedan», dijo lentamente, «pondrán mi nombre en peligro. Si nos vamos», replicó él, «los niños no sobrevivirán otro invierno». El silencio volvió a instalarse entre ambos, más pesado que antes. Margaret regresó a su habitación con la mente ardiendo. Se sentó junto a la ventana, observando el desierto iluminado por la luna. Pensó en su esposo, en la herencia, en las tierras que había defendido con tanto orgullo. ¿De qué servía todo aquello si su hogar se convertía en una tumba para inocentes? Un llanto suave la sacó de sus pensamientos. El bebé, sin pensarlo, Margaret se levantó y regresó al pasillo. Nako ya lo sostenía, intentando calmarlo con movimientos lentos. El pequeño no dejaba de llorar. «Tiene hambre», dijo él casi como una disculpa. Margaret dudó. Luego avanzó un paso más. «Dámelo», pidió. Nako la miró, sorprendido. Dudó apenas un instante antes de entregárselo. El bebé se aferró a ella con una urgencia que la dejó sin aliento. Margaret sintió el peso cálido del niño contra su pecho, el latido rápido, la vida frágil.
Algo en su interior, algo que había permanecido dormido durante años, despertó. El llanto cesó. Nako observó la escena en silencio. No había gratitud en su mirada. Había respeto y algo más peligroso, esperanza. Desde la ventana, una sombra se movió en la distancia. Margaret no la vio, Nako sí, y supo que aquella noche no solo habían compartido techo, habían sido vistos. El silencio que siguió al enfrentamiento fue más peligroso que cualquier disparo. Los hombres del pueblo no avanzaron, pero tampoco se marcharon de inmediato. Se limitaron a observar, como animales midiendo a una presa que no esperaban encontrar con colmillos. Margaret permaneció firme, el cuerpo tenso, consciente de que había cruzado un umbral invisible del que no se regresa. Cuando finalmente se alejaron, el polvo que dejaron tras de sí no trajo alivio. Trajo certeza. Volverán, dijo Nako sin apartar la vista del horizonte. Margaret asintió. Lo sabía. El pueblo no perdona a quien desafía sus reglas, y mucho menos a una mujer que elige por sí misma. Entraron al rancho sin decir palabra. Los niños obedecieron el gesto de su padre y se refugiaron en el interior. No lloraron, no preguntaron. Aquella calma aprendida era el resultado de demasiadas despedidas. No debiste ponerte delante, dijo Nako cuando estuvieron solos. Ahora eres parte del conflicto. Siempre lo fui, respondió Margaret, solo que ahora lo acepté. Nako la observó con una intensidad distinta. No era gratitud, era preocupación. Comprendía mejor que ella el precio de esa decisión. Esa tarde reforzaron el rancho como pudieron, cerraron postigos, aseguraron puertas, revisaron el viejo rifle que aún colgaba sobre la chimenea. Margaret se sorprendió al notar que no temblaba. El miedo seguía allí, pero estaba eclipsado por algo más fuerte, determinación. Al caer la noche, Nako habló. No lo hizo con dramatismo, simplemente contó la verdad. Antes de llegar aquí, dijo, huimos de 3 lugares. En todos nos prometieron que podríamos quedarnos. En todos nos traicionaron. Margaret escuchó en silencio. Mis hijos aprendieron a empacar antes que a jugar, continuó. Las palabras se le clavaron en el pecho. Margaret pensó en su propia infancia, en los lujos, en las protecciones que siempre dio por sentadas. Aquella comparación la avergonzó. Aquí no huirán, dijo al fin. No otra vez. Nako negó lentamente. No depende solo de ti. Un ruido lejano interrumpió la conversación. Cascos. No muchos, pero tampoco pocos. Nako se levantó de inmediato y tomó el rifle. Margaret lo imitó, sorprendida de sí misma. Si atacan, dijo él, yo los sacaré por detrás. Tú quédate con los niños. Margaret negó. No, respondió. Si este rancho cae, cae conmigo dentro. Nako la miró largamente. Por primera vez, vio en ella algo más que una dueña de tierras. La noche avanzó tensa. Las sombras parecían moverse con vida propia. Los niños dormían juntos, aferrados unos a otros. Margaret permanecía sentada junto a la puerta, el rifle apoyado en las rodillas, escuchando su propia respiración. Entonces, desde la oscuridad, una voz gritó: «Tienes hasta el amanecer, Holloway. Después, sacaremos al Apache, con o sin tu permiso». Margaret cerró los ojos un instante. Al abrirlos, supo que el amanecer ya no era una promesa, era una sentencia. El día avanzó lentamente después del enfrentamiento, como si el desierto mismo necesitara tiempo para aceptar lo ocurrido. Los jinetes apaches permanecieron alrededor del rancho durante horas, no como invasores, sino como testigos. Margaret los observaba desde el porche, con el corazón aún acelerado, consciente de que cada mirada clavada en la casa era una línea que ya no podía desdibujarse. Nako habló con ellos en su lengua. No hubo abrazos ni celebraciones, solo palabras medidas cargadas de responsabilidad. Cuando finalmente los jinetes se marcharon, el polvo que dejaron no trajo alivio, trajo una verdad inevitable: el pueblo no olvidaría. Antes del mediodía llegaron los primeros visitantes, no a caballo, a pie.
hombres del pueblo desarmados pero con rostros duros. Margaret los recibió sin bajar del porche. No los invitó a entrar. «Has elegido mal», dijo uno de ellos. «Has traído guerra a este lugar». «La guerra ya existía», respondió Margaret, «solo que no querían verla». Las palabras no convencieron a nadie. Algunos se marcharon en silencio, otros escupieron al suelo antes de irse. Cuando el último desapareció en el camino, Margaret sintió el peso real de su decisión. No era heroísmo, era aislamiento. Esa tarde, mientras los niños jugaban cerca del granero por primera vez sin mirar constantemente a su alrededor, Nako se acercó a ella. «Mi gente no puede quedarse», dijo. «La presencia del rancho los pone en riesgo». Margaret lo miró. «¿Y tú?» Nako dudó. Esa sola pausa le dijo todo. «Yo tampoco debería», continuó, «pero mis hijos ya consideran este lugar un hogar». Margaret cerró los ojos un instante. Había ganado una batalla, pero estaba a punto de perder la paz. «Entonces nos quedaremos solos», dijo ella. «Tú y yo, contra el pueblo». Nako negó lentamente. «El pueblo no es el mayor peligro», respondió. «El hambre, el invierno, eso no perdona nombres ni tierras». Margaret caminó hacia el granero. Observó los campos secos, las cercas rotas, la tierra que alguna vez había sido fértil. Comprendió que su riqueza solo existía en papeles. El rancho necesitaba manos, trabajo, sacrificio. «Entonces trabajaremos», dijo todos. Esa noche compartieron una comida sencilla. Los niños rieron de verdad. Margaret los observó como si fueran un milagro inesperado. Cuando el fuego se apagó, Nako se quedó sentado frente a ella. «No te debo obediencia», dijo, «pero te debo la verdad. Dímela, si me quedo te perderé antes de que esto termine». Margaret sintió un nudo en la garganta. «Si te vas», respondió, «me perderé yo». El silencio que siguió no fue incómodo, fue honesto. Dos personas que entendían que el amor, cuando llega, no pide permiso ni garantías. Desde la colina, una figura observaba el rancho. No era apache, no era del pueblo. Era alguien que recordaba el apellido Holloway y no había venido a perdonar. Margaret no lo sabía aún, pero el precio de haber elegido ya estaba en camino. El invierno llegó antes de lo esperado. No lo anunció la nieve, sino el silencio. Un silencio espeso que se extendía sobre las tierras del rancho como una advertencia. Margaret lo sintió desde el amanecer, cuando salió al porche y encontró las huellas de un caballo que no pertenecía a Nako ni a los niños. Huellas recientes, demasiado rectas, demasiado seguras. No dijo nada. Aprendió de Nako que el peligro no siempre se enfrenta con palabras. Ese mismo día, el pueblo envió a su emisario final. No vino armado, vino con documentos. Papeles que hablaban de deudas antiguas, de impuestos olvidados, de reclamaciones oportunamente despertadas. El mensaje era claro: el rancho ya no le pertenecía, no oficialmente. «Puedes marcharte con algo de dignidad», le dijo el hombre, «o quedarte y perderlo todo». Margaret tomó los papeles con manos firmes. Durante años había creído que la riqueza la definía, y ahora entendía que solo había sido una excusa para huir. «No me iré», respondió, «ni hoy ni nunca». Esa noche, Nako la encontró sentada junto al fuego, mirando las llamas como si buscaran respuestas dentro de ellas. «Vendrán», dijo él, «no con palabras esta vez». Margaret asintió. Ya lo sabía. «Si te vas ahora», susurró, «nadie te culpará». Nako se sentó frente a ella. Su rostro estaba marcado por la decisión. «Mis hijos ya aprendieron a huir», dijo. «Ahora deben aprender a quedarse». Cuando los hombres regresaron, no lo hicieron solos. Traían armas, traían miedo, traían la convicción de que el mundo les pertenecía. Margaret se plantó frente al rancho por última vez. Esta vez no llevaba rifle, llevaba verdad. «Esta tierra fue comprada con dinero», dijo, «pero este hogar fue construido con sacrificio, y eso no se puede embargar». El primer disparo vino del miedo, el segundo del odio. Nako cayó al suelo protegiendo a uno de los niños.
El grito de Margaret rasgó el aire como un lamento antiguo. Corrió hacia él, ignorando el peligro, sosteniéndolo mientras la sangre manchaba la tierra seca del rancho. Los hombres retrocedieron al ver lo que habían hecho. No era una victoria, era una herida que los perseguiría para siempre. Nako sobrevivió. Apenas el invierno pasó lentamente, como pasan las pruebas que transforman a las personas. Margaret vendió joyas, cambió vestidos por semillas, trabajó la tierra junto a los niños con manos que nunca habían conocido el dolor del esfuerzo. Cuando la primavera llegó, el rancho ya no era rico, pero estaba vivo. Los niños corrían libres. Nako caminaba con dificultad, pero con orgullo. Margaret ya no era una viuda que regresó al pasado, era una mujer que eligió su futuro. Una noche, bajo un cielo limpio, Nako tomó su mano. «Este lugar ya no necesita defenderse», dijo. «Es hogar». Margaret apoyó la cabeza en su hombro. El desierto guardó silencio, porque algunas historias no terminan con finales felices, terminan con vidas verdaderas. El amanecer no llegó con luz, sino con un silencio antinatural. Margaret seguía sentada junto a la puerta, cuando el cielo comenzó a aclararse apenas, una franja gris sobre el desierto. No había dormido, tampoco Nako. Él permanecía de pie, inmóvil, como si su cuerpo se hubiera fundido con la sombra del rancho. Los niños respiraban juntos, amontonados, ajenos al destino que se acercaba. El primer disparo no fue para matar, fue para advertir. La bala impactó contra una viga del porche, arrancando astillas que volaron hacia el interior. Los niños despertaron sobresaltados. Margaret se levantó de un salto, el rifle firme entre las manos. «Detrás», ordenó Nako. Ahora, no gritó, no hizo falta. Desde fuera llegaron voces, hombres del pueblo, algunos que Margaret reconocía, otros no, vecinos, clientes antiguos, personas que alguna vez la habían saludado con respeto. Ahora gritaban su nombre como si fuera una traidora. «Te dimos tiempo», vociferó uno. «Entréganos al Apache y todo terminará aquí». Margaret salió al porche antes de que Nako pudiera detenerla. El aire frío le golpeó el rostro. Frente a ella, media docena de hombres armados, montados, con expresiones endurecidas por el miedo y el odio. «Este rancho es mío», dijo con voz clara, «y todo el que esté bajo este techo también». Un murmullo recorrió al grupo. «Estás protegiendo salvajes», escupió uno. «No tendrás pueblo cuando esto acabe». «Nunca lo tuve», respondió Margaret, «solo tierras». La respuesta fue un disparo al aire. Los caballos se agitaron. Desde dentro, uno de los niños comenzó a llorar. Margaret no retrocedió. Entonces ocurrió lo impensable. Desde la colina, un silbido atravesó el aire, luego otro y otro más. Los hombres del pueblo se giraron, confundidos. Del polvo emergieron siluetas, jinetes, muchos, apaches. Nako salió al porche, colocándose junto a Margaret. No levantó el rifle, solo alzó la mano. Los jinetes se detuvieron. El silencio volvió a caer, denso y respirable. «No venimos a atacar», dijo Nako en su lengua, y luego repitió en español, «venimos a llevarnos a nuestros muertos y a proteger a los vivos». Los hombres del pueblo palidecieron. No esperaban aquello, no esperaban que el apache solitario tuviera tribu, no esperaban que alguien regresara por él. Margaret sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Comprendió entonces que su decisión había tenido consecuencias más grandes de lo que imaginó. «Ella nos dio refugio», continuó Nako, «nos dio techo, nos dio dignidad, eso nos obliga». Uno de los hombres del pueblo bajó el arma, otro hizo lo mismo. La violencia retrocedió, no por misericordia, sino por miedo. Cuando finalmente se marcharon, el rancho quedó rodeado de silencio y de miradas apaches. Margaret respiró hondo. No sabía si había ganado o perdido, solo sabía que nada volvería a ser igual. Nako se giró hacia ella. «Ahora ya no puedes volver atrás», dijo. Margaret asintió lentamente. «Nunca quise hacerlo».
Y mientras el sol finalmente se alzaba sobre el desierto, Margaret Holloway comprendió que había dejado de ser una viuda que regresaba a su pasado para convertirse en la mujer que eligió su propio destino.